Bienvenidos a Filosofomancer. Buenos días, un día más, bienvenidos a Filosofomancer. Hoy vamos a hablar de la filosofía del comandante, la filosofía del modo Commander. Vamos a ahondar un poco en cuál fue el origen del formato Commander que tanto nos gusta y vamos también a profundizar en cuáles son las bases filosóficas que tiene como formato, opuesto a los formatos competitivos que siempre hemos tenido en Magic hasta el momento de su incepción. Entonces, vamos a empezar. Commander fue originado por un hombre, un juez llamado Adam Stanley. Su idea fue crearlo cerca del 1994-1995, debido a que este era un juez de alto rango que iba por los diferentes torneos. Y entonces se sentía aburrido porque al final el meta, que es algo muy típico de los formatos competitivos donde tienes que jugar, digamos, las cartas más óptimas para intentar ganar, y una vez hay un meta, la gente tiende a jugar en torno a ese meta o opuesto a él para intentar vencerlo, hace que las partidas sean, digamos, muy parecidas. Entonces el hombre se estaba aburriendo y dijo, voy a intentar inventar un formato en el que no suceda este problema. Entonces creó el Magic normal, pero en el que solo podías tener una copia de cada carta. No podías tener 4 copias de cada carta como se tiene en los formatos tradicionalmente competitivos, ¿no? Entonces así empezó Highlander. Era un 1 contra 1 con solo una copia por carta. Como veis, todavía no es el Commander normal que estamos acostumbrados, pero ya se iba plantando una semillita. Este se llamaría Highlander, como os he dicho. Luego, en 1996, saldría la primera expansión llamada Legends, que fue la primera expansión que trajo muchísimas leyendas al mundo de Magic, en la que estaban los dragones ancianos, los Elder Dragon, como Nicol Bolas. Entonces, Adam Stanley decidió que este formato tenía que jugarse con uno de los Elder Dragon como, digamos, general. No estaba todavía el concepto de comandante, pero sí que era una criatura que ya empezaba en el juego. Y al principio se tenía 100 vidas, así que imagínate. Él eligió a Nicol Bolas como su comandante. Y como veía que más gente quería jugar, abrió el formato, en vez de ser a 1 contra 1, a 4 todos contra todos. Ya entonces tenías un general que empezaba en el juego directamente, 100 vidas en su momento, 4 todos para todos y solo una copia de cada carta. Ya se iba pareciendo bastante al Commander que conocemos a día de hoy. Y solo podías jugar cartas que tuviesen el color de tu general. Es decir, Nicol Bolas, que es Grixis, azul, rojo y negro, solo puedes jugar ese tipo de cartas. En 2002, Adam Stanley le enseñó el formato a Sheldon Menery, la persona que tanto conocemos, que en paz descanse, que ha muerto hace poco. Y esta persona le flipó el formato y entonces dijo, bueno, pues vamos a intentar promocionarlo y hacerlo un poquito más grande, ¿no? Adam Stanley tampoco era su objetivo, pero le dejó a Sheldon también hacer ahí, decir, bueno, si tú quieres promocionarlo, a tope. Entonces él, como juez también de nivel 5, Sheldon Menery y Adam Stanley, fueron haciéndole pequeños cambios y promocionándolo para que se volviese más popular. Abrieron el compendio de legendarias a que cualquier legendaria podía ser tu comandante. Y aparte también introdujo el cambio de que las tierras podrían repetirse, excepto solo las tierras básicas, que antiguamente no lo había comentado, pero no se podían repetir. Siguió el tiempo, Sheldon fue promocionándolo y llegó hasta Scott Larrabee, que era un diseñador de Magic, de los altos cargos de Magic, en 2005. Y allí la cosa explotó. Les encantó al parecer a Magic y lo empezaron a intentar hacer como formato oficial dentro de Magic. Entonces al final ahí ya tenía todas las formas y todas las reglas del Commander que conocemos a día de hoy y tenía 3 pilares fundamentales. Primero, que fuese poco repetitivo, porque se originó como algo opuesto a los torneos y a los formatos competitivos, estándar, Modern, Pioneer, demás. Por eso solo una copia por carta.
Otro factor principal era la nostalgia, que se tenía que llevar a un comandante que te gustase, un bicho que significase algo para ti, que te hablase un poco esta carta, ¿no? De decir, esta carta significa mucho para mí y por eso la elijo como mi general. Punto 2, la nostalgia. Y el punto 3 es la faceta social. Era un formato que se jugaban al principio los jueces que hemos dicho, Adam Stanley y Sheldon, en mesas de 4, 5, 6, 10 personas para echarse unas risas, tomarse unas cervecillas, algo de beber, unas pizzas, mientras estaban en los descansos de los torneos. No tenía ningún objetivo competitivo, simplemente jugar con esas cartas que normalmente no podías jugar en ningún otro formato y echarte unas risas con tus colegas. Entonces, poca repetitividad, mucha nostalgia y mucho factor social. Esos son los 3 pilares básicos de Commander. Entonces, poco a poco el formato se fue haciendo cada vez más popular, hasta que hemos llegado a los días de hoy. En 2011 creo que fue cuando se publicó por parte de Magic los primeros mazos pensados para Commander. Eran los primeros, iban a estar muy rotos como suele pasar, y aquí los tenemos, ¿no? El Urdragon, Edgar Markov y todas estas cartas que son ahora súper caras porque no las han reimpreso prácticamente y, y están pensadas de una forma, digamos, no teniendo en cuenta las repercusiones que iban a tener. Pero bueno, se nota que son cartas muy buenas, que no están del todo balanceadas. En ese momento, Magic ya había, claro, aceptado Commander como un formato oficial. Pero es algo muy curioso, porque es el primer formato que una empresa acepta, que ha sido creado por los fans y que las reglas, la lista de baneos y demás, la llevan los fans. Es algo curioso que una sociedad pues capitalista como la que tenemos, en la que se busca el máximo beneficio constantemente, se haya dejado en cierta manera que las reglas las lleven unos fans. A mí me encanta, es un formato más comunal, más social, pero no dudéis que en algún momento, si Magic busca hacer mucho dinero, a lo mejor tome acciones para tomar el control de Commander. Esto es una pequeña reflexión aparte del tema principal del podcast. Pero sí, es algo muy interesante a tener en cuenta, que en cierto modo los fans siguen teniendo el poder de Commander, aunque las cartas que diseñe Magic son al final las que se van a usar. Entonces se tiene el poder hasta cierto punto. Si Magic quiere ponerse serio, puede diseñar lo que quiera. Pero bueno, esto es otro tema. Una vez el formato se fue haciendo popular, se estableció una página web, unas reglas y un comité de reglas, lo que llaman Rules Committee, y luego está el Commander Advisory Group, el grupo de consejo de Commanders, ¿no? Son dos cosas diferentes. Decir que el Rules Committee, el comité de reglas, está formado por Scott Larrabee, Toby Elliott, Gavin Duggan y el antiguo Sheldon Menery, y entre más gente. Y luego el Commander Advisory Group, hay muchos streamers, podcasters, peña, digamos, figuras un poco socialmente conocidas dentro de Magic, ¿no? Pero lo más importante de esto es que establecieron un documento sobre la filosofía del formato. ¿Cuáles son el objetivo y las bases del formato? ¿Qué es lo que se pretende conseguir con este formato, ¿no? Luego cada uno jugará un poco como quiera y jugará en su casa como le dé la gana, faltaría más. Pero estas son como las bases que se pretenden conseguir en un formato que tiene esos 3 pilares, que no sea repetitivo, que un gran peso a la nostalgia y cartas que te gusten más que las cartas que sean óptimas, y un formato social. Entonces voy a leer el primer párrafo, lo voy a ir traduciendo on the fly, como dirían, según lo voy leyendo del inglés al español. Dice así: Commander es para divertirse, es socialmente interactivo y es un formato multijugador de Magic que busca interacciones locas y jugadas épicas, especialmente diseñado como una alternativa a los torneos de Magic competitivos. Primero tienes que elegir un avatar que será el que liderará tus fuerzas en la batalla. Y Commander se enfoca en una experiencia que te resuena, una experiencia que te llama. Cada juego, cada partida es un viaje que los jugadores comparten y que confía en el contrato social. Un contrato en que cada jugador tiene que ser considerado de la experiencia de todos los demás jugadores que involucra, y que promueve una interacción entre los jugadores, una gran variabilidad entre juegos y una variedad de estilos de juego.
al igual que una esfera o una atmósfera comunal positiva. Al final, la partida ideal de Commander, alguien ganará, pero todos los participantes tienen la oportunidad de expresar lo que su mazo hace a través del deck building y el gameplay, y a la vez pasárselo bien. Luego hay una lista de baneos que podemos saltárnosla. Simplemente dice que son unos baneos que expresan el tipo de cartas que no están para las que no está pensado Commander, que son cartas muy opresivas, cartas realmente hard stacks, como stacks fuertes, y otro tipo de cartas que generan unas circunstancias o situaciones que no favorecen el juego, sino que favorecen que se atasque el juego o que la gente no juegue Magic porque le quitan todos los recursos o le quitan todas las cartas o las tierras o demás. Dice que son cartas que normalmente no favorecen un entorno social agradable, distendido, sino que favorecen más caras largas, aburrimiento y a veces resentimiento. Luego, el último párrafo dice: Commander está diseñado para ser un formato maleable y animamos a los grupos que usar las reglas y la banlist como una línea base para optimizar su propia experiencia. Esto no es una licencia para que ningún individuo fuerce su visión en otro grupo, pero favorece a otros jugadores para discutir y debatir los objetivos que tienen en las partidas y cómo las reglas pueden ajustarse a estos objetivos. El formato puede estar muy roto, puede estar rotísimo, pero nosotros creemos que es más divertido si no lo rompes, si intentas jugar de una forma socialmente más divertida. Vale, pues esto es la filosofía de Commander original. Luego todos sabemos que a la hora de jugar a veces se cumple y a veces no. Esto pasa porque muchos jugadores venimos con diferentes ideas de lo que creemos que es Commander. No todo el mundo se ha leído este documento y no todo el mundo lo comparte. A pesar de que eso da para debate, a pesar de que es en teoría para lo que ha sido creado. Pero claro, al no ser un formato estrictamente cerrado como los formatos competitivos, hay una interacción social y un debate que hace que las cosas estén más fluctuantes, por decirlo así. Nadie llega a estándar y dice, es que quiero jugar mi tribal de lo que sea, o en Modern, un tribal de no sé qué, y la gente le dice, juégalo, te vamos a machacar. No hay ese espacio a la expresión de lo que a ti te gusta en Magic. Se juega lo que es óptimo. Al Commander, al ser un formato diferente en el que la gente quiere expresar un poco lo que le gusta, lo que más le molaría dentro de este mundo de fantasía y rol, choca con la otra visión de los formatos más competitivos. Entonces, vamos a tocar los tres pilares principales. Tenemos el formato, el pilar social, el repetitivo y la nostalgia. Haciendo base en el repetitivo y la nostalgia, el Commander se diseñó como, hemos dicho, un refugio para ideas un poco locas. Os iré compartiendo mazos a lo largo del tiempo de los que yo uso o de los que he construido a nivel online. Y veréis que se puede hacer una cantidad de locuras a nivel de construcción de mazo muy interesantes. Si sois ese tipo de jugadores, como dije en el primer podcast, exploradores dentro de la teoría de Bartel de los jugadores, seguro que os encanta hacer mazos o probar diferentes mecánicas o estrategias, y puedes hacer hoy en día en Magic prácticamente cualquier cosa. Hay una infinidad y gran variedad de comandantes locos. Desde un tribal de cangrejos puedes hacerte hasta un tribal de armaduras sin caballero dentro. Puedes hacer, hice hace poco un mazo que eran solo caballeros que van montados en pájaros, pterodáctilos y bichos así, como caballeros alados, ¿no? Por sus monturas. Entonces puedes hacer infinidad de cosas simplemente porque te guste la estética, te guste el flavor o te guste un poco el rollo, que de eso va, para mí, Commander, un poco en sintonía con lo que dicen los creadores. Es un refugio para ideas locas. Pero claro, hay un problema, y es que cuando haces ideas locas, por definición, van a ser
menos optimizadas que el meta, por supuesto, y que otras jugadas o que otros mazos que están más optimizados. Hay un choque aquí que también luego tendrá que ver con la parte social, que es que mm, cuando estás en un juego que todo el mundo juega competitivo y tú vas con un mazo más temático, normalmente no tienes oportunidad. A menos que se maten entre ellos y casualmente quedes tú el último, pero no se parte de una línea que esté equilibrada, para nada. Entonces hay que encontrar un poco el tipo de juego que tú quieres y la gente que quiera jugar un poco al estilo. Porque si no, vais a tener muchos roces, que seguro que pasa. Y esto lo veo en varios grupos de tienda en los que estoy. De que hay gente que llega con un nivel mucho más alto, gente que llega con un nivel más bajo, y otros que vayan con precons, otros que van con cosas temáticas. Y a veces es difícil porque se producen roces, porque alguien quiere jugar mucho más competitivo y, y alguien quiere jugar mucho más social. Y a veces, si no te sientas, no hay otras personas con las que jugar. Entonces, encontrar el punto medio a veces es difícil, pero sería lo ideal. Intentar hablar antes de las partidas para decir, oye, ¿qué es lo que quiero conseguir en este juego? ¿Qué tipo de experiencia es la que quiero, ¿no? Y veo que es algo que todavía no ha calado en España en general en las tiendas, porque veo que en los creadores de contenido norteamericanos están a tope con eso de pre-game discussion, ¿no? La discusión antes del juego y una de después. Simplemente para decir, oye, ¿qué tipo de experiencia quiero? Saquemos mazos equilibrados. Yo lo intento hacer en todas las partidas, pero a veces es difícil porque alguien es, yo vengo a jugar esto. Y no hay una opción, no hay otra opción. Entonces se producen ciertos roces. Y no me malinterpretéis, están en su derecho de jugar eso, pueden jugarlo perfectamente. La cosa es cuando hay alguien que quiere jugar una estrategia y otra persona quiere jugar una estrategia diferente, no estrategias a nivel de uno tokens, otro rampeo, otro lo que sea, me refiero niveles de poder. Uno tiene un nivel de poder, otro tiene otro nivel de poder y esos niveles de poderes cuando se enfrentan van a generar una experiencia bastante mala o aburrida para alguno de los jugadores. Todos tienen derecho a jugar lo que quieran jugar. La cosa es que si la gente no se pone de acuerdo antes de empezar a jugar, es cuando se producen esos roces que os comento y esos choques. Y entonces está muy bien que la gente diga, tengo este nivel, yo tengo este nivel, ¿cómo podemos equilibrarlo? Pues si no se puede equilibrar, se busca otra forma de reorganizarse, o si no, alguien le deja un mazo a otra persona para que todos puedan jugar y todos se lo pasen bien, porque no es ni la primera ni la última vez que vamos a ver que un mazo muy roto machaca a otros mazos más suaves, no por malicia, sino porque mucha gente no se ha comunicado lo que quiere y luego vienen las malas caras, ¿no? Entonces, eso es importante. Decir que sobre la parte de la creación de mazos, os incito y os animo muchísimo a que exploréis cualquier temática que os mole. Aunque luego sea menos óptima y sobre todo intentar escapar mucho de todas las cartas que llaman staples, todas las cartas que EDHREC, por ejemplo, te recomienda en su página. Entiendo que si eres un jugador nuevo, esto es algo que te viene súper bien para empezar a conocer el formato y demás. Luego te diría que uses Scryfall, como comentaba en el capítulo de cómo construir tu mazo, para ir buscando las cartas que más nicho, más extrañas que te pueden ir gustando por ahí, ¿no? Esto lo digo porque va a dar mucha variedad a los juegos, va a hacer que tus mazos te sean menos repetitivos y que salgan sinergias un poco más locas que nadie se espera, lo cual da momentos de mucha risa, momentos realmente divertidos. Entonces, bueno, os animo a que intentéis buscar cartas un poco opcionales a las típicas de Sylvan Library o Rhystic Study o Defense of the Heart o todas estas, que son muy buenas, pero que al final son un poco aburridas porque las hemos visto 1.000 millones de veces. Entonces, bueno, ir buscando un poco otras cositas. Yo os diría, por recalcarlo, esto resuena con el primer pilar, la repetitividad de las cartas. El formato fue originalmente pensado para que no fuese repetitivo y se tiene solo una copia de cada carta. Eso es, como se puede ver, es la base del formato, ¿no? Entonces, esto que os comento de los staples es para intentar que el formato no sea repetitivo, porque al final estás jugando una partida con 4 personas y cuanto más optimizados son los mazos, más parecidos son entre ellos. Lo cual da un poco de pena, a mí me transmite un poco de pena, porque lo que justo busco es lo contrario, es hacer cosas locas, cosas que nadie se espera, cosas diferentes, ¿no? Entiendo que el objetivo último
y el objetivo más importante de una persona es ganar, va a usar esas cartas. Pero si el objetivo es reírte y echar unas risas con los demás, no a costa de los demás, sino con los demás, te va a dar un poco igual. Entonces puedes usar cartas un poquito menos óptimas para ello. Entiendo también que hay estrategias muy difíciles de llevar adelante y que necesitas cartas muy buenas para que se mantengan en pie. Eso también lo entiendo. Pero bueno, es simplemente darle una reflexión, una pensada. Esta carta la puedes sustituir, por ejemplo, tengo un mazo de pájaros y podría meter Ristic Study porque robaría muchas cartas y está muy bien. Pero hay una carta que dice, roba una carta por cada pájaro que tengas. Es posible que a veces, en algunas situaciones, no tenga pájaros y me robe 0 cartas. Pero cuando tenga 7 pájaros me va a robar 7 cartas. Y los pájaros cuestan muy poquito bajar, son fáciles, ¿no? Entonces, es una carta nueva, original, que hace lo mismo que Ristic Study, más sinérgica con mi mazo que Ristic Study, y que no le han visto ni Dios en su vida, a menos que hayas jugado un tribal de pájaros, lo cual le da extra puntos, es decir, qué original, qué bonito, qué guay. Un nuevo tipo de arte, un nuevo tipo de marco, aporta en muchos sentidos y le da una cohesión al mazo que las staples en general no se lo dan porque no hacen una sinergia con el mazo. Son buenas y ya está. Entonces os animo mucho a esa parte de probar otras cartas muy diferentes. Otro tema que también da para debate en relación a esto de las diferentes cartas, que ya hablaremos en algún episodio de ello, son los tutores. Esto es un argumento puramente filosófico en torno a ello, que os voy a mostrar. Si el formato está pensado para tener solo una carta por cada una copia de cada carta, ¿acaso no sería el tutor una forma de saltarse esa regla? En el sentido de el tutor es como si fuese una segunda carta de cualquiera, con sus restricciones, algunos solo instantáneos, otros solo conjuros, otros cualquier criatura, otros cualquier carta, especialmente los tutores negros. Entonces, en cierto modo, es una carta que permite saltarse la regla de Commander de solo una copia por cada carta. Al igual que en los formatos competitivos se saltaba la regla de 4 copias por cada carta, porque te permite tutorear otras cosas, ¿no? Pero como experiencia ya dejo aquí la pildorita para futuros episodios, estoy dejando esta pequeña semilla. El hecho de quitar los tutores hace que los mazos sean menos óptimos, optimizados por supuesto, pero le da mucha más variabilidad. Si cambias los tutores por cartas que roban cartas en vez de un tutor, primero hace que la partida sea más variada, porque cuando te toque ese tutor, en vez de ser un tutor va a ser un robacartas y te roba las cartas, en vez de ir a buscar la carta óptima. Eso también hace que muchas veces no se produzca la situación de alguien coge un tutor y siempre va a buscar la misma carta. Hay veces que hay situaciones que no, pero pensar cuántas veces con el tutor buscáis entre 2-3 cartas. Hace que el juego sea mucho más variado si los quitáis de los mazos. Menos óptimo, como hemos dicho, pero mucho más divertido, porque dices, a ver qué sale. Y entonces luego también abrazas mucho más esa regla original de solo una copia por cada carta y se produce una sensación interna muy agradable de emoción cuando te sale la carta que estás buscando, porque hay una parte de probabilidad y de azar. Y eso a los humanos en general nos da mucha emoción y un cosquilleo. Entonces es como, os lo recomiendo mucho, porque mis partidas han mejorado mucho a nivel de divertirme y de reírme desde que he quitado los tutores. Eso como recomendación. Sobre la otra problemática, es la problemática social, que yo esta es la que más peso le quería dar, porque, porque la veo día a día en los grupos de tienda, como decía antes, en los que juego. Hay un choque entre dos mentalidades. La mentalidad social de los que originaron el formato Commander, que eran personas que jugaban muy competitivo, pero que crearon un formato con una óptica diferente. El objetivo es echarse unas risas y que sea social. Y gente que entra con esa nueva óptica y esa nueva visión, sobre todo jugadores nuevos a Magic, que no conocen el meta ni conocen los diferentes formatos competitivos, o gente que se ha cansado de eso, como es mi caso, frente a los jugadores que llegan con una mentalidad de los formatos competitivos a el formato casual. Esto produce un roce y produce una tensión y produce choques que he visto en las tiendas, porque llega alguien con un precon y otra persona se sienta con un mazo de, no diría CDH, pero a veces, pero sobre todo un mazo muy muy optimizado, y por supuesto la experiencia de la nueva persona pues se va al garete, porque primero no va a hacer nada y segundo no se va a divertir, ¿no? Y tampoco es que sea
culpa del que viene con un mazo más fuerte. La cosa es, hay que hablar las cosas. Hay que decir, oye, ¿qué es lo que tú quieres jugar? ¿Qué es lo que yo tengo o lo que yo quiero jugar? Encontremos un punto medio. Uno le puede dejar un mazo al otro, si no se pueden levantar y formar los grupos más balanceados. Hay muchas opciones para intentar crear partidas balanceadas. Pero estoy un poco cansado de ver, eh, sobre todo jugadores experimentados, que van con su mazo muy fuerte a partidas con mazos más débiles, que creo que la responsabilidad cae un poco más en nosotros, los jugadores experimentados, más que en los novatos, porque no saben a lo que se están enfrentando ni saben cómo funciona el juego y están aprendiendo, de esa responsabilidad de adoptar a los nuevos jugadores y darles una buena experiencia social, divertida, al igual que uno mismo se lo pasa bien. Esto lo digo porque veo muchos conflictos de un jugador que llega con un mazo muy tocho a una partida con mazos mucho más suaves, infravalora el poder de su mazo diciendo, si no es para tanto, consciente o inconscientemente, y luego les machaca. Eh, y quedándose los otros jugadores, pues un poquito plof en general, diciendo, ¿qué es esto donde me he metido en Magic si todas las partidas van a ser así? Y luego se producen resentimientos y comentarios en los grupos de tienda, y yo con este no quiero jugar, y esto no sé qué, y esto no sé cuál. Y se producen tensiones. Y todo esto creo que se podría arreglar con esas conversaciones sobre, oye, ¿qué es lo que quiero jugar antes de la partida, ¿no? Sería lo más fácil. Pero entiendo que hay una parte de resistencia que cuesta exponer cómo te sientes y qué es lo que buscas frente al posible rechazo de los demás. Pero yo animaría muchísimo a ello, porque si no, no va a haber manera de encontrar unas partidas sanas y saludables en muchas tiendas. Aún así, la mayor parte de las partidas y la gente se autobalancea de forma sola, porque cuando alguien machaca mucho y la gente deja de apetecer jugar con esta persona, esa persona se va a otra tienda a encontrar un formato más competitivo. O a mí me ha pasado de ir a jugar a Commander, por ejemplo, a Ítaca, que juegan mucho más competitivo y mucho más como con un meta que otras tiendas, y yo que juego mucho más casual, pues he dicho, pues este no es mi sitio y me voy y ya está. No pasa nada. Creo que es un poco también esa parte de responsabilidad individual de saber qué partida quieres, qué tipo de experiencia quieres, y hay sitios donde no vas a encajar y buscas otro sitio. Sé que a veces es difícil porque no hay otra opción, pero es lo único que se me ocurre para que todo el mundo tenga una buena experiencia. Aparte de la responsabilidad de los jugadores experimentados, como en mi caso, que llevo ya muchos años jugando, u otros jugadores experimentados que ya saben perfectamente qué cartas se juegan, qué cartas son más del meta, qué cartas son mejores, qué cartas son peores, de introducir de una forma amable a los nuevos jugadores, de no darles una primera partida de machaque, ni una primera partida en la que no puedan hacer nada, porque al final lo que queremos, yo creo, lo que queremos, yo creo, es jugar y reírnos. Entonces, si introduces a alguien al Magic con una partida en la que no hacen absolutamente nada, no las ven venir y solo se les machaca, pues creo que no estamos haciendo un favor a los propios fans del Magic que nosotros fuimos una vez cuando nos introdujeron. Y entiendo que muchos de nosotros nos introdujeron cuando solo existían formatos competitivos, y el inicio de Magic fue un poco como Dark Souls, un poco sufrimiento de decir, pero ¿qué es esto? Me machaca una vez, otra vez y otra vez, y hay gente que entra por ahí a decir, vale, yo voy a conseguirlo, voy a conseguir ganar. Y desde ahí la gente se va volviendo cada vez jugador más competitivo, más óptimo, y entiendo que acabas superando esa primera barrera inicial de frustración. Pero me parece que no es la mejor manera ni más amable de entrar a Magic. Entonces podemos intentar tener un acogimiento de los nuevos jugadores un poquito más amable. Sobre todo en este formato, que recordemos que es Commander, no es estándar, no es Modern, no es Pioneer, no es nada por el estilo. Es Commander, es un formato que hemos dicho para que no se repita, para favorecer las cartas que te gustan desde que eres niño. Da igual que tengas una carta muy buena, juega esa carta de Tempest o Embestida que tanto te gusta, da igual. Y sobre todo es un formato social, un formato en el que hay que tener en cuenta a los demás. Esa parte, como decía en el documento filosófico, esa parte de ser responsable de tu experiencia e intentar ser responsable de la experiencia del otro hasta cierto punto. Esa parte de simplemente cuidar a la otra persona y decir, vale, vamos a pasárnoslo todos bien, juntos. Entonces, eso sería lo principal. Hemos hablado de la repetitividad como un formato en el que se busca
que no sea repetitivo. La nostalgia y luego la problemática social. Luego, decir que hay varios formatos en EDH. Tenemos CDH, que sería el competitivo, luego, y luego EDH normal, ¿vale? Que se puede dividir, si eres sincero con tu mazo, entre optimizado, menos optimizado, casual, y luego con diferentes limitaciones. Podemos tener budget, que es como con un presupuesto fijo para el mazo, pauper, que es todas las cartas tienen que ser comunes y el comandante infrecuente, o pesant, que es una variante similar en las que hay varias infrecuentes en el mazo, ¿no? Está muy guay que probéis diferentes formatos, diferentes formas de construir y que pongáis diferentes restricciones para que en vuestro playgroup al final todo el mundo juegue estando a gusto. Hay también que hacer un ejercicio personal de decir qué es de verdad lo que no quiero jugar en contra, cuánto me molesta y dónde está la parte también de que no puedes prohibir todo lo que no te gusta. Hay cosas que se pueden prohibir, hay cosas que no. Hay cosas que pertenecen a esa parte de esto es lo que yo quiero jugar y es lo que me da alegría y también lo sienten otras personas, ¿no? Entonces llegar a un punto medio sería un poco la clave. Al final, Commander, el objetivo es pasarlo bien, echarse unas risas entre amigos y no competir en general, aunque al final alguien va a acabar ganando sí o sí. El objetivo último de Commander es echarse unas risas.